Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este ciclo de conferencias. Compartamos conocimiento, no enfermedad. Los saluda su amigo Juan Ignacio Ábalos Orozco, presidente del Colegio de Juristas de Colima. El día de hoy nos acompaña una persona que le tenemos mucho aprecio aquí los de Colima. Es nuestro amigo, el maestro Carlos Alberto Guevara Hernández, defensor público federal, con la conferencia virtual El Sistema Integral de Justicia Penal para los Adolescentes, para lo cual me voy a permitir cederle el uso de la voz a la secretaria general del Colegio de Juristas, la licenciada Cintia Díaz Montelongo, por favor, para que me permita presentar al ponente y posteriormente comenzar con la ponencia. Es el uso del micrófono, licenciada Cintia. La escuchamos. Licenciada Cintia. Permíteme un segundito. Te escuchamos, licenciada. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Me permito presentar al ponente del día de hoy, que nos hace el grandísimo favor de acompañarnos, el maestro Carlos Alberto Guevara Hernández. Un poco de su reseña curricular. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la maestría en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Querétaro. También tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Manzanillo. Cuenta con diversos diplomados en Sistema Acusatorio Adversarial, al tanto por la Universidad Vizcaya de las Américas como por el Instituto de la Judicatura Federal, conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, cuenta con diversos diplomados en Sistema Acusatorio Adversarial por el Instituto de la Judicatura Federal, conjuntamente con la Universidad Alberto Hurtado de Chile y la Universidad Anáhuac. También tiene un diplomado y se encuentra certificado para poder ser operador como defensor en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes por el Instituto de la Judicatura Federal. Y actualmente es defensor público federal desde el año 2000. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro Carlos, y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues este Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, así le pusimos a la ponencia del día de hoy, pero hablar del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no es suficiente una hora, ni una hora y media, o sea, tendríamos que llevarnos en un diplomado de más de 160 horas. Porque hablar del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pues no solamente es hablar de lo que es la ley nacional, sino también hacer entender a las personas a las que van dirigidos estos diplomados sobre lo que es un adolescente, hacerlos que seamos empáticos con lo que son los adolescentes. Nosotros sabemos que el único ser animado que habita este planeta, que es desprendido del seno materno sin que sea maduro, es el ser humano. Cuando nace un caballo, inmediatamente la yegua lo levanta a que el animalito empiece a trotar. Un perrito a los 3, 4 días abre los ojos y a partir de ahí empieza su vida. Su madre lo suelta a los 4 meses. El ser humano, ¿no? El ser humano tarda mucho tiempo, muchos años en poder ser completamente maduro. Dicen los neurocientíficos que el cerebro quizás es el órgano que tarda más en desarrollarse. El cerebro se desarrolla de la parte posterior hacia la parte frontal, y precisamente en la parte frontal es donde tenemos el discernimiento. Y pues el discernimiento o el cerebro lo tenemos completamente desarrollado, dicen los neurocirujanos, a los 22 años. Es decir, cuando me tocó tomar el curso de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, le pregunté precisamente a un neurocientífico que si un joven de 19, 20, 21, 22 años podíamos considerarlo totalmente imputable. Me comenta que no, que para él la imputabilidad
empezaría ya a partir de los 22 años, que precisamente a los 22 años es cuando ya está completamente desarrollado el cerebro. Pues para nosotros la imputabilidad dentro del derecho penal es a partir de los 18 años. Sin embargo, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que un joven de 18 años no está todavía completamente maduro. Muchas veces no sabe todavía lo que es bueno, lo que es malo, lo que debe de hacer, lo que no debe de hacer. Quizás muchas veces para un joven de 18, 19 años todavía no advierte las consecuencias que puede tener una conducta, o no sabe lo que es una conducta ilícita o lo que es simplemente algo que para él puede causar una gracia, pero que puede tener otro tipo de consecuencias. Pues también vamos a ver que cuando un joven empieza a crecer, cuando un joven es una persona, cuando es muy joven, dicen los neurocientíficos que el cerebro se divide primero en un yo, en un superyo, en un ello. Y eso poco a poco se va desarrollando. Hablarles del yo, del ello y del superyo, pues sería un tema bastante complicado y que la verdad creo que sería meterme en camisa de 11 varas, ¿verdad? Es un tema que en lo particular domine completamente. Pero se dice, y yo creo que todos los que tenemos hijos que ya pasaron por la adolescencia o que están pasando por la adolescencia, pues que pasan por unos momentos difíciles, como lo es el hecho de que los muchachos empiezan a cambiar. Dicen los neurocientíficos que a los jóvenes, que a los seres humanos, nos duele crecer y que es un cambio muy doloroso. Que llega el momento en que hasta cuando estamos frente al espejo, no se reconocen a cierta edad. Llega el momento en que el joven tiene que ser reconocido o busca ser adaptado a cierto núcleo social. Aunado a todo ello, muchas veces el joven, cuando se encuentra en unas situaciones que son tóxicas para él, pueden ser también hasta cierto punto determinantes para lo que es el resto de su vida. ¿Alguien quiere preguntarme? Correcto. Entonces, pues un joven puede estar posiblemente viviendo en algún lugar donde la comunidad no sea completamente pues favorable para su crecimiento. Quizás la misma familia sea la familia la que no sea muy favorable para este joven. Entonces el joven va creciendo. Cuando llega el momento en que está en la secundaria, pues el muchacho también busca la manera de ser aceptado por los demás. Busca ser aceptado por los demás. Quizás a lo mejor nosotros hemos visto en las redes sociales que existen los famosos retos, en donde a lo mejor se aguantan la respiración, a ver quién es el que aguanta más, quién es el que va a ganar, o no sé, ¿verdad? Sinceramente desconozco qué retos se den, nada más he oído es el de la apnea o el que se pegan en los hombros y a ver quién aguanta más golpes, o el que el brazo más marcado, pero estas son las formas en que los jóvenes buscan la manera de cómo aceptarse entre ellos. Quizás a lo mejor para la sociedad puede ser una manera menos lesiva. Los jóvenes también muchas veces buscan aceptarse en la sociedad y puede resultar a lo mejor esa conducta dañina para el resto de la sociedad. Posiblemente se ponen de acuerdo y que se van a meter a lo mejor alguna tienda de conveniencia, un Oxxo, un kiosco, se meten en una tienda, entre ellos dicen, bueno, vamos a meternos a la tienda, vamos a sacar esto rápido corriendo, y el joven por sentirse aceptado con sus amigos, comete esa conducta ilícita. Entonces, eso es lo que también podemos nosotros llamar que puede ser una relación tóxica. Es una relación tóxica que él muchas veces necesita realizar para sentirse aceptado. Eso es lo que sucede durante el crecimiento, pero también puede darse el caso de que la misma familia sea tóxica. Posiblemente el joven vive con una familia cuyo padre y cuya madre se dedican al secuestro, a lo mejor obligan al muchacho
a llevarles comida a las personas que tienen, que los papás tienen en cautiverio. Entonces ese muchacho empieza a crecer con esa tendencia o empieza a crecer con esa formación de que lo que está haciendo, lo que hacen sus papás, pues es lo que debe de ser, o lo que ve en la calle, lo que ve en la sociedad, en la escuela, es lo que debe de ser. Entonces el muchacho de esa manera es como busca ser aceptado, busca ser aceptado, o de esa manera él cree que es como realmente debe de actuar. El muchacho quizás precisamente buscando su identidad, que es eso, buscando su identidad, es como va él a tratar de encajar con esa sociedad. Por supuesto, también hay jóvenes que a lo mejor son bien orientados por sus mismos padres, que tienen la suerte de que tienen padres que están al pendiente de ellos. Y bueno, no hay ningún problema con ese sentido, pero sin embargo, esos jóvenes que a lo mejor siempre están pendientes de su papá, pues todos estamos expuestos a cometer un error, ¿verdad? A lo mejor en ese momento el muchachito es fácil tomar el vehículo de su papá sin que se lo pida prestado y tiene por ahí un accidente, pues bueno, también ese muchachito tiene esas dificultades. Como les comentaba yo, este sistema es como para que los operadores del mismo seamos personas que empaticemos con el joven. Hace ratito les comentaba un grupo de amigos de un grupo de chat en WhatsApp que la mejor manera de prevenir el delito es educando a los jóvenes. Cuando un joven ya tuvo un error, ya cometió un error y ya se encuentra en problemas con la justicia, yo creo que lejos de dejar a ese muchacho a su suerte, pues ya sea el juez, el Ministerio Público, el defensor, el asesor, el mismo asesor jurídico, pues miren, si me permiten, hasta la misma víctima o la persona de confianza del joven, creo que en ese momento se deben de cerrar filas, todos con la finalidad de enderezar el camino del muchacho. Este sistema integral de justicia penal para adolescentes tiene la característica en que todos los operadores tienen el carácter de autoridad, por supuesto. Quien dicta la última palabra o quien dicta el derecho de manera definitiva va a ser el juez. Va a hacer la petición es el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público, en un momento dado, se puede tener un acceso a poder llegar a un arreglo con él. A un arreglo sano, por supuesto, ¿verdad? En el sentido de que de ver la manera de cómo llevar a cabo, cómo sacar adelante a este joven, a este muchacho. Les decía en un principio que hablar del proceso del sistema integral de justicia penal para adolescentes no nos bastaría una hora y media con la que contamos en estas charlas. Es un sistema muy similar al Código Nacional de Procedimientos Penales, pero tiene sus diferencias bastante marcadas. Bastante marcadas. Hay situaciones que son similares, como les decía yo, al proceso acusatorio adversarial, pero también hay cosas o situaciones que son un poquito diferentes. Me permití hacer unas láminas, y el día de hoy yo creo que nada más vamos a hablar de lo que son los principios del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Vamos a ver, espero que nos gusten estas láminas. Híjole, no soy muy bueno para la tecnología, no sé si ya las vean, ahí las vean ustedes. ¿Sí las ven? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a ver lo que son los principios generales. Hay principios que son mismos que el sistema para adultos. Esos creo yo que se resultaría ocioso verlos en virtud de que todos los que nos dedicamos a la materia penal los conocemos. Entonces, vamos a ver lo que son los principios dentro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Tenemos lo que son el principio de racionalidad y proporcionalidad de las medidas, la justicia restaurativa,
Un principio importantísimo y que si lo sabemos manejar nos va a dar muchas satisfacciones como abogados es el interés superior de la niñez, la protección integral de los derechos del adolescente, la integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos, por supuesto, del adolescente, los principios generales del procedimiento, la reintegración social y familiar, la reinserción social, la especialización, que es un tema importantísimo de este sistema, la prohibición de la tortura, la legalidad, la no discriminación e igualdad, el carácter socioeducativo de las medidas de sanción, el internamiento como último recurso y el tiempo más breve que proceda, la responsabilidad del adolescente, la aplicación favorable, la ley más favorable, la mínima intervención, la celeridad del proceso, la publicidad, por supuesto, también de una manera sui generis, con diferencias en relación con el sistema acusatorio, la presunción de inocencia y la autonomía progresiva. Vamos a empezar con lo que es los mismos principios de este sistema. El interés superior de la niñez. Este interés superior de la niñez nosotros lo encontramos en el artículo 12 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Este debe de entenderse como lo que es un derecho, principio y normas de la opción de principio dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de los derechos de los niños. Por supuesto, esto en concordancia con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En todas las resoluciones, el juez debe de dejar patente con toda claridad, con toda certeza, el por qué ha dejado a lo mejor en algún momento dado de lado lo que viene siendo el interés superior del niño, señalando de forma o examinando de manera totalmente concienzuda el por qué en ciertos casos hizo a un lado ese interés, pero bueno, resulta en ocasiones complicado. Miren, se me dificulta la tecnología, creo que es en Stop Share, ¿verdad? Ya, aquí ya los vuelvo a ver. En el interés superior del adolescente, es un interés que debe de estar casi por encima de los demás. Fíjense que hace unos días un muy buen amigo mío me preguntaba, me expuso un caso de un adolescente. Me dice, fíjate que un buen amigo mío, así me lo expuso, su hijo se peleó en la escuela preparatoria y le puso una reverenda zapatiza al muchachito contrario. Y al parecer, pues lo están citando ante un juez de control en esa materia. Dice, para las medidas cautelares, digo, bueno, platícame de ese muchachito. De entrada sé que está estudiando, que está en la preparatoria. Correcto. Por lo que me estás diciendo que el papá está preocupado, es un muchachito todavía de casa, es decir, todavía vive con sus padres. Así es. Digo, pues bueno, yo creo que en caso de que el Ministerio Público solicite una prisión preventiva justificada, pues aquí podemos invocar el interés superior del adolescente. ¿Cómo? En caso de que se le aplique o se le pretenda aplicar una prisión preventiva justificada, perdón, no es prisión preventiva justificada, es medida en internamiento, una medida preventiva en internamiento. En caso de que se le quiera aplicar una medida en internamiento, entonces simplemente con que invoques le vas a perjudicar su proyecto de vida. El hecho de que lo prives de su libertad como consecuencia de esa medida cautelar en internamiento
le vas a estar causando un daño grave a lo que viene siendo su proyecto de vida. Y por eso va a ser más que suficiente. El interés superior del adolescente es un arma muy poderosa que tiene el adolescente a su favor. En este sistema integral de justicia penal para adolescentes no existe la prisión preventiva oficiosa. Quizás los únicos delitos que puedan tener medida en internamiento, bueno, tampoco existe la prisión preventiva justificada, se le denomina medida en internamiento. Únicamente son los que en el sistema acusatorio son los que se les señalan como de prisión preventiva oficiosa, pero para ello el Ministerio Público debe de justificar el por qué es necesario esa medida de internamiento. Por supuesto, existen otras medidas, pero que son similares a las del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público tiene que justificar el por qué todas esas medidas no son aptas o no son suficientes. Por lo tanto, el adolescente tiene que permanecer en internamiento. Por eso les comentaba que en el caso que me comentó este amigo de que el hijo de su amigo se había peleado con otro muchachito, no era necesario, yo así le comenté, no creo que pida la prisión preventiva, perdón, la medida de internamiento del Ministerio Público, pero sin embargo tienes esa arma poderosa que es el proyecto de vida. Y este muchacho, al estar estudiando la preparatoria, pues, por supuesto, con esa medida de internamiento, le estamos perjudicando su proyecto de vida. Y lejos de que lo eduquemos, pues por el contrario, lo vamos a perjudicar más con esa medida de internamiento. Entonces, el interés superior del adolescente el interés superior de la niñez, como les comentaba hace un momento, en todas las resoluciones se debe de dejar patente el por qué. Sí, sí, le escucho. ¿Me quiere hacer una pregunta? Sí, No, maestro, lo que pasa, quiero yo hacer el uso de la voz, es que a veces cuando alguien está entrando, deja el micrófono prendido y por eso se escucha de esa manera. Pero ahorita silencio los micrófonos que están habilitados y siga usted con su ponencia, ¿eh? Una disculpa. Listo, lo escuchamos. gracias. Es decir, entonces, el interés superior del adolescente, de la niñez, es un arma muy poderosa que podemos tener los defensores, que el mismo Ministerio Público, por supuesto, que también le favorece, y por supuesto al mismo adolescente. Cuando un adolescente es puesto a disposición del Ministerio Público, bueno, vámonos más para atrás. Cuando un adolescente es detenido, el simple hecho de que el adolescente comente que es adolescente, a él le beneficia eso, la presunción de la adolescencia. Él, por el hecho de que le diga a sus captores, tengo 17 años, tengo 16, 15, 14, 13, 12. En ese momento, la autoridad preventiva, los policías, la policía o la persona las personas o la autoridad que lo detenga, en ese momento tiene obligación de comunicarse directamente con el Ministerio Público a efecto de ponerlo de manera inmediata a su disposición. El Ministerio Público, al recibirlo, por supuesto, si el adolescente no se le va, el Ministerio Público no tiene la intención de solicitar del juez de control una medida en internamiento, también tiene que ponerlo en libertad de manera inmediata. Una vez que le identifica, una vez que localizó a sus padres, que sus padres se comprometieron a ir por él, entonces en ese momento, en cuanto llegan sus padres y realmente acreditan ser los padres de ese adolescente, en ese momento se los va a entregar. Que por supuesto también ese es parte del interés superior del adolescente. Si el adolescente en ese momento, me ha pasado a mí aquí en Colima, llegan adolescentes a altas horas de la noche que fueron detenidos en armería. Tuve uno que fue allá en Rincón de López, creo que se llama ese lugar, es en armería. En Rincón de López tuve otro de Tecomán,
otro de Manzanillo, donde a altas horas de la noche los familiares me comentaban que, pues, dada la hora, no podían presentarse en ese momento ahí por adolescente. La Fiscalía General de la República no tiene un lugar apto como para dejar o retener a un adolescente. Entonces, lo que la Fiscalía General de la República en ese momento hace es que le habla a la Procuraduría de la Defensa del Menor. Esta manda a un representante y ellos son los que se los llevan a un albergue. En ese albergue, ellos al día siguiente por supuesto, desde ese momento se responsabilizan del adolescente. Ellos al día siguiente, si los familiares no van por él, ellos de alguna manera buscan a los familiares a efecto de entregárselos, pero siempre y cuando la Procuraduría de la Defensa del Menor esté bien seguro, se encuentren en total seguridad, en total certeza, de que ese adolescente efectivamente está quedado con sus familiares. Es decir, el adolescente no va a quedar con cualquier persona, no le va a ser entregada a cualquier persona, pero tampoco si el Ministerio Público, especializado en Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no va a solicitar esa medida de internamiento, no tiene tampoco por qué retenerlo. No tiene por qué retenerlo. Entonces es trasladado, es entregado a los familiares de primera mano, ojalá fuera así siempre. Pero en caso de que no, entonces les es entregado a la Procuraduría de la Defensa del Menor y ya se encarga de entregarlo a los familiares. Bueno, nosotros podemos ver que el interés superior del niño o del adolescente podemos verlo desde una triple naturaleza, como un derecho sustantivo, como un principio jurídico interpretativo fundamental y como una norma adjetiva. Es un derecho sustantivo en virtud de que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión, y la garantía de que ese derecho se podrán en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño. Hace ratito les comentaba, el muchacho que se crió en la escuela, no se podía tomar una medida de internamiento en virtud de que se le iba a afectar. Por supuesto que se le iba a afectar en la escuela, posiblemente si este muchacho tenía a lo mejor otras actividades vespertinas, esas actividades pues, también le iban a afectar. Es decir, siempre que se tome una resolución, debe de procurar que sea lo menos dañina para el mismo. Lo mismo es lo que les comentaba, que es un arma fuerte a favor de cualquiera de las partes, pero siempre en pro del interés superior del adolescente o del niño. También es un principio jurídico interpretativo fundamental, ya que dice que si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Algo muy similar a lo que es el principio pro persona, ¿verdad? Cuando hay un conflicto entre dos normas, pues siempre se va a tomar en consideración el que más le beneficia a la persona humana. En este caso, si nosotros encontramos diversas interpretaciones, siempre se va a elegir la que sea más efectiva al interés superior del adolescente. ¿Se han dado cuenta que en ningún momento me he referido a los adolescentes como menores, como antes eran? Esta acepción cambió en virtud de que antes de que se llegó a considerar que decirles menores era despectivo hacia ellos. Eso se consideró que ahora es decirles adolescentes. También es una norma de procedimiento que siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones, positivas o negativas, de la decisión en el niño. En ese sentido, el Comité de los Derechos del Niño nos dice, de los derechos de la niña, niños y adolescentes,
nos dice que los estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterio se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones. En este caso, vamos a ver que cualquier autoridad en el momento en que toma una decisión debe de explicar perfectamente el por qué tomó esa decisión, siempre y cuando se haya afectado a ese adolescente de alguna manera. A finales del año pasado, en algún lugar de La Mancha me tocó defender a un adolescente. Este adolescente lo encontraron originalmente con armas, se revisó más el lugar y encontraron narcóticos. Por supuesto, no me fue posible libertad al adolescente en ese momento, y el Ministerio Público, en virtud de que el Ministerio Público optó por trasladarlo ante el juez de control. Por supuesto, pretendía solicitar una medida de internamiento en virtud de que el adolescente, pues, traía armas, traía droga, traía una cantidad superior a los 40 gramos. Se consideraba que su conducta era considerada como delito en el artículo 195 del Código Penal Federal. Pues bueno, el Ministerio Público pensaba dejarlo en internamiento. Este muchacho tenía problemas graves en virtud de que su vida corría peligro. Me comentaba en ese momento la gente del Ministerio Público que lo mejor y para salvar su vida lo ideal era dejarlo en una medida de internamiento. Para serles sincero, holgaba con esa idea. Cuando tomé el curso allá en la Ciudad de México sobre el sistema integral de justicia penal para adolescentes, nos dijeron que nosotros también como defensores deberíamos de ser empáticos en torno a la educación de un adolescente. Es decir, si nosotros considerábamos que ese muchacho necesitaba ayuda y que esa ayuda únicamente la iba a poder recibir estando en internamiento, pues que deberíamos de ser empáticos con esa medida. Yo en lo particular, de momento, dije, no, o sea, yo como defensor no puedo yo hacer eso. Ser empático con lo que está pidiendo el Ministerio Público, dejar al muchacho año y medio, 2 o hasta 5 años, con la finalidad de educarlo, ¿no? Yo no puedo hacer eso porque mi función es como defensor. También para serle sincero decía yo, y bueno, ¿qué tal si es un joven sicario que se va a sentir traicionado porque no lo apoyé en cuestión de su libertad? Eso nos dijo un maestro. Después tuvimos otra maestra, y ella nos dijo, ustedes son defensores, ustedes hagan lo que tengan que hacer, con lo que por supuesto a la fecha se está promulgando. Pero este sistema, como lo dice, es integral. Al adolescente se va a tomar su punto de vista. Este sistema también tiene otra situación, lo que es la persona de confianza. Todos los adolescentes tienen derecho a tener una persona de confianza. Esa persona de confianza no es como antes, como en el sistema tradicional. Antes de que ya quitara el derecho procesal penal, quitar la figura de la persona de confianza cuando podía recaer en cualquier persona que fuera de confianza de la persona imputada. Actualmente, nosotros sabemos que dentro del sistema acusatorio ya no existe la persona de confianza. Ya nada más al contrario, nada más únicamente existe lo que es la defensa técnica y adecuada. En el sistema tradicional existía la persona de confianza y ese nombramiento podía recaer en cualquier persona.
situación de la que se abusó un poco en la etapa de la averiguación previa, y pues ya cuando nos tocaba a los defensores llevar a cabo la defensa ya en una primera o una segunda instancia, en donde durante la averiguación previa había sido asistida la persona imputada con una persona de confianza, era una labor un poquito complicada. Acuérdense que en ese momento el Ministerio Público tenía el beneficio de la prueba pasada. La persona de confianza en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es alguien así, liso y llano, una persona de confianza del adolescente. Puede ser su padre, su madre, un hermano mayor, su abuelita, su abuelito, un tío, al que le tenga confianza. Incluso puede ser un abogado, el abogado que la misma familia a la que le tenga confianza. En este sistema, uno de los principios que vamos a ver más adelante es precisamente el de la especialización. La especialización, la ley exige que no solamente el Ministerio Público, el juez, cuenten con esa especialización, sino también habla de la especialización que debe tener el defensor. El juez, al iniciar la audiencia, siempre va a preguntar si contamos nosotros con alguna constancia de especialización. Puede darse el caso de que a lo mejor el abogado, que es el abogado de confianza de la familia, no cuente con esa especialización, pero bueno, ese abogado puede entrar como persona de confianza acompañando al defensor público. Entonces, por eso les comentaba, también la persona de confianza puede recaer sobre un abogado. Entonces, en este momento, cuando este adolescente llega a la agencia del Ministerio Público, pues corría peligro su vida, estaba relacionado con algún grupo delincuencial por ahí, ya había habido antecedentes en su familia con un hermano al que la delincuencia ya lo había ejecutado, con algún otro familiar tuvo alguna otra dificultad este mismo adolescente. Entonces, el Ministerio Público me comenta, ¿sabes? Que yo creo que lo ideal es que este muchacho se quede en medida de internamiento, a efecto de guardar su vida. Yo me acordé mucho de aquel maestro, ¿no? De aquel que nos dijo que debemos de ser empáticos y siempre buscar lo que es mejor para el adolescente. Que lo mejor para el adolescente a lo mejor era dejarlo en internamiento, pues ser empáticos en ese sentido. Pero bueno, también me acordé que pues también hay que consultarlo con los familiares. La mamá llegó al día siguiente, el procurador de la defensa del menor también él opinó, señalando que también para él lo ideal era dejarlo ahí en lo que las cosas se creaban. Bueno, yo me mandó como su defensor, me reservé. Al día siguiente conocí a la señora precisamente a las afueras del juzgado especializado en Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Hablé con la mamá, hablé con la mamá desde el tiempo desde que conocí al muchacho, pero de manera telefónica. Me comuniqué con teléfono con ella, le hice saber esa situación. Oiga, pues soy un peligro, usted sabe lo que le pasó. Y originalmente la señora me dice, no, déjelo. Bueno, en ese momento dije, bueno, si la señora me está pidiendo que lo dejemos, creo yo que es una buena decisión para salvaguardar la vida del adolescente. Total que al día siguiente, en cuanto llego a la señora, me presento con ella y me dice, ¿sabe qué? No, saque a mi hijo, por favor. Bueno, señora, mire, es sábado, yo no le puedo asegurar que saber cuándo se va a llevar a cabo una audiencia inicial es muy fácil. En el término con el que cuenta el Ministerio Público, entregar la carpeta de investigación o la investigación inicial es de 36 horas, no 48 como lo es en el sistema acusatorio. Yo le comento a la señora, es muy fácil, señora, enterarse de cuándo se va a llevar a cabo una audiencia inicial. Digo, yo no le puedo asegurar o darle seguridad para su hijo en este momento. Me dice, bueno, está bien, déjelo. Total que
le digo, bueno, señora, ¿quiere platicar con su hijo? Porque no lo había visto. Sí, quiero platicar con él. Entonces el muchachito, en cuanto ve a su mamá, se arrodilla, empieza a llorar. La señora lo empieza a regañar. Yo creo que nada más porque estamos ahí, el procurador de la defensa del adolescente, los custodios y su servidor, no lo cacheteó porque la señora estaba muy enojada. Pero bueno, a fin de cuentas, la señora voltea a verme y me dice, ¿sabe qué? No, saque a mi hijo. Ya cuando terminamos de platicar, perdón, no he salido de casa, ¿eh? Terminamos de... Terminó la plática con el adolescente y después volvimos a platicar el procurador de la defensa del menor y su servidor con la señora, y la señora me vuelve a decir, sí, cierto, Licio, tiene razón. Por la seguridad de mi hijo, déjelo. Ok, entonces consentimos la medida de internamiento. Sí, por favor. Entonces, en ese momento ya tomamos nuestro lugar cada quien ya momentos previos a que iniciara la audiencia inicial. Estaba hablando la auxiliar de sala, dando los datos de la audiencia inicial, y siento un jalón aquí en mi hombro izquierdo. Volteo y la señora me vuelve a decir, no, licenciado, sáquelo, por favor. Con esto que les estoy platicando, les estoy queriendo dar a entender que este muchachito, considero que, a pesar de que la mamá metía el sentimiento por él, creo que la toxicidad de la familia ahí se manifestaba. La mamá no tenía un control sobre ese niño. Entonces, pues bueno, esa fue su última decisión, sí, correcto. Efectivamente, el Ministerio Público solicitó la medida de internamiento, nosotros nos defendimos en contra de esta medida de internamiento. Pues bueno, el muchachito no se le aplicó una medida de internamiento, le aplicó una firma mensual y el depósito, una garantía en efectivo de 1,000 pesos. El muchacho no salió en ese momento porque la mamá no recibió la garantía de 1,000 pesos, que creo que fue bueno, pero sin embargo, la garantía la exhibió una semana después y ya el muchacho salió. Pero ahí, como les comento, ahí nosotros aplicamos lo que es el interés superior del menor. Y en ese momento, pues nosotros, mi argumento mayor fue que el Ministerio Público en ese momento no había acreditado el por qué las otras medidas cautelares no eran suficientes, y pues en este caso, la medida de internamiento o la sanción de internamiento es la última opción, es la última opción. Otro principio es la protección integral de los derechos de las personas adolescentes. Contempla el artículo 13 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Dice, las personas adolescentes gozan de todos los derechos humanos inherentes a las personas. Les serán garantizadas las oportunidades y facilidades a fin de asegurarles las mejores condiciones para su desarrollo físico, psicológico, social, en condiciones de dignidad. Bueno, suponiendo que a un adolescente le decreten como medida cautelar un internamiento o una sanción en internamiento, Entonces, aquí lo que, tal y como lo señala la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues se le va a buscar al adolescente unas actividades, pero esas actividades van a ser con la finalidad de que no sean una carga para él. Por ejemplo, esas actividades, a él se le va a preguntar, bueno, ¿qué es lo que a ti te gusta?
me gusta el fútbol. Correcto, ¿qué te parece si en las mañanas levantas, te ejercitas, vas a ponerte a jugar fútbol con otros muchachos y pues bueno, vas a dedicarle buen tiempo al fútbol? ¿Qué más te gusta? No, pues me gusta la mecánica automotriz. Correcto. ¿Qué te parece si de tal hora te dedicas a tomar clases de mecánica automotriz? Aparte, ¿qué otra cosa te gusta? No, pues que también me gusta, no sé, o en qué año de la escuela te quedaste. Pues que no terminé la primaria, me quedé en cuarto año de primaria. ¿Qué te parece si también pues tomas clases, efecto de que ya cuando logres salir de este problema que tienes, pues logres terminar tu primaria? Entonces, eh, de esa manera es como al muchacho se le va a tener, al muchacho con actividades, pero son actividades que a él le van a gustar, le van a agradar. Eso es a lo que también se va a referir o parte de este principio, de este principio, ¿verdad? De la protección integral de los derechos de las personas adolescentes. Puesto, en caso, les manejé solamente un ejemplo, pero por supuesto también es sobre sus derechos humanos. Este principio, lo que es la integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos de las personas adolescentes, es muy similar a lo que señala el artículo primero de la Constitución, ¿verdad? Los principios de los derechos humanos. Creo yo que no, para ahorrarnos un poquito de tiempo, vamos a continuar con los demás principios. Creo que esto los entendemos perfectamente. En este caso, lo que es la prohibición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también va muy relacionado con lo que es el principio, el Tratado de Estambul, ¿verdad? En donde se prohíbe en todo el mundo lo que es la tortura, tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. Pero bueno, vamos a tocar un poquito este tema. ¿Qué es lo que sucedería en caso de que se nos presentara un adolescente en estas condiciones? Creo que es interesante de alguna manera tocarlo. Hasta el momento, afortunadamente, no me ha tocado algún adolescente que me llegue golpeado o llegue torturado, que la policía o el Ministerio Público lo torturen. Hasta el momento nunca me ha tocado. Me ha tocado que llegan personas golpeadas, que llegan procedentes de la Procuraduría de algún estado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. En adolescentes nunca me ha tocado uno, pero bueno, suponiendo que llega un adolescente golpeado, ¿qué es lo que procede? El protocolo de Estambul señala que cualquier autoridad que advierta que una persona se encuentra con huellas de tortura, malos tratos o tratos crueles, degradantes, pues puesto que debe esta persona, el Ministerio Público, es obligación del Ministerio Público llevar a cabo la investigación de cómo es esta persona resultó de esa manera lesionada. Me ha tocado ver casos donde el Ministerio Público no lo ha hecho. Sinceramente, el Ministerio Público no lo ha hecho. Yo como defensor, inmediatamente que como la defensa de una persona, advierto que está golpeada, que está lastimada, en la entrevista inicial le pregunto, ¿qué sucede? Pues al momento que me detuvieron, me golpearon. En el momento en que me llevaron a las instalaciones de la Procuraduría, sí, adelante. ¿Una duda? Creo que hubo un problemita, pero ya aquí hay unas dudas que me gustaría remarcar, maestro, si me lo permite. Están preguntando en el chat
Voy a retomar un poquito el chat porque es un poquito extenso, las preguntas que nos han estado haciendo. Y mencionaba alguien en el chat, hablábamos de la certificación, dice, ¿qué entidad pública certifica la constancia de que el abogado litiga en materia de adolescentes? ¿Hay algún requisito particular que deba tener dicha constancia? Y hago esta aclaración, lo hace William Peraza Echeverría. Mi duda también va en ese sentido, maestro. ¿Qué pasa si alguien está especializado en materia de adolescentes, que tenga una maestría y se considera la especialización, o tiene que, o si es el maestría o un diplomado, se considera el diplomado dentro de la especialización? El diplomado que nos dieron a los defensores públicos en la Ciudad de México fue de 194 horas, si mal no recuerdo. A serles sincero, no creo que haya sido suficiente. Es un mundo diferente los adolescentes y los adultos. De veras, es un mundo completamente diferente. Hay una jurisprudencia del circuito de Guanajuato, del pleno del circuito de Guanajuato, que señala que la persona que adquiere una especialidad o que deba de ser operador en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes debe de contar con una maestría. A ese grado lo ha elevado Guanajuato. En el caso de nosotros como defensores públicos, únicamente nos dieron ese diplomado. Como les vuelvo a repetir, para mí creo que no es suficiente. Es un mundo completamente diferente. Maestro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. De hecho, soy de Guanajuato. Voy a tomar ese punto que ahorita menciona. No hace mucho antes de que cerrara todo, bueno, de que pasara todo esto, yo desahogué una audiencia de adolescentes. Yo lo hice porque yo no estoy especializado. Yo lo hice, no he tomado acá en Guanajuato te solicitan que tengas esta preparación especializada en el sistema. Como defensor, obviamente así te lo señala la ley. La ley, yo iba con la persona, con la víctima, era un asunto sencillo, daños, un choque por alcance, etcétera. Pero pues el imputado era menor, el menor era el que lo había ocasionado, etcétera. Lleva a su defensor, y este defensor solamente no tenía ninguna especialización. Solamente el año pasado había tenido una audiencia con un menor que la arregló en conciliación, que la arregló en mediación. Entonces la juez le apercibió, ok, le hizo dos preguntas muy contundentes. ¿Usted tiene una especialización en el sistema para adolescentes? No. ¿Con qué conocimientos cuenta para este sistema? Bueno, pues en el de adultos he llevado audiencias, conozco las etapas. Y le dijo, bueno, lo voy a dejar. Le preguntó al muchacho, ¿quieres que el licenciado fulento de tal te asista como tu abogado, el que va a hablar por ti? Le explicó todas estas situaciones y él le dijo, como usted lo señaló hace un momento, como abogado de la familia, que le llevaba varios asuntos de terrenos, etcétera, o de cualquier cosa que ocupaban jurídica, iban con él. Dice, no, sí quiero que él me atienda. Y le hizo las preguntas a la mamá del menor que estaba en el público. Bueno, que fue la única que le dejaron entrar. Señora, ¿usted quiere que su hijo esté representado por el licenciado que no tiene especialización, pero me comentan que pues con ustedes ha trabajado y todo ese tipo de cosas? Sí, queremos que él asista a mi hijo. Bueno, y ya lo percibió que en el momento que él no conociera el sistema o viera una deficiencia en la defensa por parte de él, iba a detener la audiencia, lo iba a revocar y llamar uno de oficio. Lo cuento como experiencia que me pasó. Y sí, acá en Guanajuato sí son muy duros en esta situación con el sistema de adolescentes. Era todo lo que quería comentarle, maestro. Incluso fíjese que en una ocasión, aquí la Defensoría se ganó un amparo. Llegó un adolescente a la Fiscalía General de la República y el Ministerio Público que asumió esa investigación no contaba con la especialidad. Se llevó a cabo la judicialización de la investigación, la audiencia inicial, término, y se interpuso
una demanda de amparo indirecto en contra de la vinculación a proceso en contra del adolescente. Y el acto reclamado consistió en que el Ministerio Público no se encontraba especializado. ¿Y qué cree que pasó? Efectos de que todo lo actuado desde la investigación inicial quedara nulo y se llevara a cabo, se dejó a salvo los derechos de la Fiscalía, si quería seguir investigando, pero con ministerios públicos especializados. O sea, de ese tamaño es la especialización. Yo considero que el juez, efectivamente, para lo estrictos que son en Guanajuato, el juez consintió mucho esa situación, pero al mismo tiempo el juez no dejó de observar otro de los principios de este sistema integral de justicia penal para adolescentes, que es precisamente el darle o favorecer alguna medida, algún mecanismo alterno. Y lo señalábamos hace un rato. Por aquí está. Igual, maestro, igual en lo que lo busca el licenciado Mínima Fidel. Intervención. Okay, mínima intervención. Aquí en mínima intervención, aquí no, por ejemplo, este principio nos habla de que siempre se va a favorecer un mecanismo alterno antes del proceso penal. Quizás por eso el juez en ese momento consintió que este abogado tomara la defensa, aun cuando no contaba con especialización. Ahora sí, maestro, perdón. Le pido una disculpa. Pedía el uso de la voz la licenciada Erika Rodríguez Guillermo. Y para hacer una pregunta, por favor, Erika, te voy a habilitar en este momento el micrófono. Te escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Perfectamente, licenciada, la escuchamos. Gracias. Profesor, tengo una duda. Decía que solamente que el Ministerio Público pudiera justificar la medida de internamiento para el adolescente, pudieran, obviamente, privarlo de su libertad. ¿Cuáles serían esas justificaciones? Parece que, entiendo, no depende tanto de un catálogo de delitos graves como lo es en el sistema de adultos, digamos. ¿Cuáles serían aquí las causales o la justificación del Ministerio Público para solicitar, o más bien para justificar esta medida de internamiento? Sí, gracias. Sí, bueno, el Ministerio Público para solicitar esas medidas de internamiento tiene que acreditar precisamente que el adolescente posiblemente no tenga un domicilio fijo, tiene que acreditar que el adolescente no tiene un oficio, tiene que acreditar que el adolescente, que la libertad del adolescente posiblemente es un peligro para la sociedad. Es similar en cuestión para adultos, pero aquí es es más estricto. Aquí el Ministerio Público tiene que decir cada uno de por qué las otras medidas no son suficientes como para que se le decrete la medida cautelar de internamiento. Entonces, debe de decir cada una de ellas el por qué, por ejemplo, no cuenta con un domicilio en virtud de que no, por ejemplo, no se presentó ninguna persona, se investigó por medio de la policía, se mandó a investigar a lo mejor por medio de la Secretaría de Educación Pública y no hay registro de él. No sé, o sea, el Ministerio Público debe de justificar el por qué no tiene un domicilio fijo, o cuando menos no cuenta con un domicilio fijo. Miren, el Ministerio Público tiene que acreditar, insisto, cada una de esas medidas en internamiento. Dice, por ejemplo, aquí el Ministerio Público dice, tiene que acreditar el por qué no es suficiente una presentación periódica a la autoridad, es decir, al juez. También el Ministerio Público tiene que acreditar el por qué su libertad puede dar, no es suficiente para prohibirle que salga del país o de la localidad en la cual se está llevando a cabo el proceso.
que tampoco es suficiente la obligación de someterlo al cuidado o vigilancia de una persona o una institución. El Ministerio Público tiene que acreditar el por qué tampoco es suficiente la prohibición de asistir a determinadas reuniones, la prohibición de convivir o acercarse, comunicarse con determinadas personas. Por ejemplo, tampoco aquí también el Ministerio Público. Sí, o sea, estas medidas cautelares encontramos en el artículo 119 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Todas ellas tienen que decirlas. Tiene que decir por qué no es suficiente una garantía económica, un embargo de bienes, una inmovilización de cuentas, el resguardo en su domicilio, y tiene que decir exactamente el por qué el internamiento es la única medida cautelar. Todo eso lo tiene que acreditar de manera pues que no haya ninguna duda. Acuérdense que el estándar probatorio para la vinculación a proceso es mínima, pero sí se eleva para lo que son las medidas cautelares. Profesor, No sé si... buenas tardes. Buenas tardes. Soy Erika Ricardi a sus órdenes. Profesor, también aquí tendríamos que tomar en cuenta lo que es, bueno, aquí en la Ciudad de México, lo que es SUSMECA, ¿no? Para ese tipo de medidas, y también ver los grupos etarios, ¿no? En que se encuentra el adolescente, eso también creo que es muy importante para tomar en cuenta, aún que tenemos un catálogo en el 164 de la Ley Nacional para los Adolescentes, aunque se encuentren en ese catálogo, todavía podemos pelear esa parte de que sea la última ratio para que estén en internamiento, ¿es correcto? Totalmente correcto, incluso usted se me adelantó con los grupos etarios, pero sí, efectivamente, como bien lo señala nuestra amiga Erika, los adolescentes van a ser juzgados únicamente a partir de los 12 años. Los adolescentes se van a dividir en 3 grupos etarios, de los 12 a los 14, de los 14 a los 16 y de los 16 a menor de 18 años. Únicamente pueden alcanzar una medida de internamiento a partir del grupo etario número 2, es decir, de los 14 años. Y pues como bien lo señala nuestra amiga Erika, pues únicamente en ese catálogo de internamiento que sigue el artículo 164 son las personas, únicamente en esos delitos que señala este artículo, son los delitos en que pueden alcanzar esta medida de internamiento. Son el secuestro, la trata de personas, el terrorismo, la extorsión agravada, los delitos contra la salud, la posesión por razón, fabricación, importación y acopio de armas de fuego, de uso exclusivo de los institutos armados del país, homicidio doloso, bueno, así lo dice la ley, violación sexual, lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente, y el robo cometido con violencia. Son los únicos delitos que pueden alcanzar una medida de internamiento. Los demás ya no. Okay. Entonces, adelante. Perdón, maestro. Pensé que ya había terminado. Lo que pasa es que están en la línea queriendo preguntar en el orden Richard Nieto, luego seguiría Fidel y Oscar para hacer la formulación de las preguntas. Nomás pedirle que no se excedan al formular la pregunta más de 2 minutos para respetar el tiempo por si alguien más quiere preguntar. Te habilito el micrófono, Richard, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante, Richard. Maestro, una pregunta. Bueno, el artículo 13 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes establece que las personas adolescentes gozarán de los derechos inherentes a las personas, como las oportunidades y facilidades a fin de asegurar el mejor condicionamiento para su desarrollo físico, psicológico y social, como lo mencionaba hace rato. Ahora, dependiendo de lo mencionado, el adolescente, ¿cómo se ve afectado o cómo se interpretaría el adolescente en conflicto con la ley penal? A ver, no le entendí la pregunta. Perdón, no le entendí la pregunta. Sí. Dependiendo, bueno, considerando el artículo 13, menciona que los adolescentes tienen derechos humanos inherentes a todas las personas. Ajá. Derivado a esto, el adolescente, ¿cómo se ve afectado cuando éste tenga conflicto con la ley penal? Pues si el adolescente tiene conflicto con la ley penal, el adolescente si tuvo conflicto con la ley penal, el Ministerio Público acreditó precisamente ese conflicto con la ley penal,
se va a ver afectado por el hecho de que se lleve un proceso en su contra. Pero ese proceso en su contra se va a llevar con la máxima celeridad, como señalan los mismos principios. Siempre el adolescente va a ser oído. Su responsabilidad va a ir, me refiero a su responsabilidad en cuestión a que va a ser escuchado conforme el adolescente vaya aumentando su edad. Al adolescente le va a afectar en cuanto a lo mejor se le encuentre como responsable del hecho señalado por la ley que haya cometido. Pero más bien este principio se refiere a que ningún adolescente va a tener derechos inferiores a los de un adulto. Siempre va a tener es decir, que sus derechos van a ser todavía más cuidados, con más meticulosidad, van a ser más protegidos esos derechos. Pero es lo que también les comentaba hace rato, que en caso de que el adolescente no se vea beneficiado y se le decrete una medida de internamiento, se le decrete una sanción en internamiento, pues ese plan de acciones que va a llevar en internamiento tiene que ser algo que vaya de acuerdo a su personalidad, a efecto de no perjudicarlo. Hace ratito les comentaba también que si el adolescente, posiblemente una persona que estaba estudiando, cometió uno de los delitos que señalan en el catálogo del artículo 164, pues por supuesto, si nosotros nosotros como defensores acreditamos ante el juez de control que esa medida en internamiento va a perjudicar su proyecto de vida, esto es a lo que se refiere, la protección integral de los derechos de la persona adolescente. Va, por supuesto, de una manera interdependiente de lo que es el interés superior de la niñez, del adolescente. No sé si me explique lo que le quiero decir. Richard. Perdón, es que tiene el micrófono silenciado, pero creo que quedó Es decir, por ejemplo, un adulto, si comete un delito de prisión preventiva oficiosa, si es un muchacho de 18 años, ya de 18 años, si está estudiando la preparatoria de la universidad, pero cometió un delito de prisión preventiva oficiosa, por mucho que ya vaya a la universidad, pues ni modo, su proyecto de vida se va a ver interrumpido como consecuencia de eso. Un adolescente de 17 años que haya cometido un delito contra la salud, que para un adulto es de prisión preventiva oficiosa, si nosotros acreditamos que su proyecto de vida lo está llevando a cabo, el adolescente no se le va a aplicar esa medida cautelar de internamiento. Esa es la diferencia entre uno y otro, no sé si quede claro. Ya lo comentó en el chat, está comentando, sí, maestro, quedó claro, gracias por la atención. Y en este momento le cedo el uso de la voz para que formule la pregunta, por favor, licenciado Fidel, si puede activar usted directamente su micrófono para escuchar su pregunta. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Maestro. Buenas noches, gracias. Fidel. Gracias. Sí, un gusto por aquí saludarlo. Un gusto mío. Seré breve nada más. Dos cosas. La primera, bueno, yo acá, su servidor también es de acá de Oaxaca. Por acá gracias. Tiene su casa. Igualmente, acá en Oaxaca igual se exige también la acreditación del abogado para intervenir en juicios donde se vean involucrados menores. Entonces también se exige aquí la acreditación. Y mi comentario es, me gustaría saber su opinión respecto de que me ha tocado llevar defensa de adolescentes y muchas veces, o en algunos casos, perdón, la queja es de que la sociedad no está muy conforme de que a un muchacho de 17 años y 11 meses se le esté dando todos los beneficios, porque hay que decirlo, la Ley Nacional del Sistema Integral trae muchos beneficios, a unos días de cumplir 18 le estén beneficiando, ¿no? O se le estén dando esos beneficios. Se ha propuesto por ahí que se reforme en ese sentido y sobre todo tomando en cuenta el tipo de delito, ¿no? Porque muchas veces los muchachos ya de 17 años, casi 18, pero que todavía no tienen 18, pues violan, matan, narcotráfico, secuestro. Entonces, en ese aspecto, ¿cuál sería su punto de vista, maestro? Gracias.
La ley es dura, pero es ley. Ese es mi punto de vista. Sí, exacto. La ley es dura, pero es ley. Me hizo recordar la prescripción en estos delitos. No apague su micrófono, Fidel, vamos a platicar de esto. ¿Qué le parece la prescripción en estos delitos? La prescripción. Así es. Sí, pues igual estaba yo checando que pues también hay una situación, un margen muy, muy amplio, incluso la penalidad por los grupos etarios, de acuerdo al delito que se cometa, pues también pues son situaciones que tienen un tratamiento muy distinto, ¿no? A como se tendría que ser. Totalmente, totalmente. Fíjense, le hago esta pregunta a Fidel porque la ley del Sistema Nacional de Justicia, la ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, señala que la prescripción, tratándose de delitos sexuales, empieza a correr a partir de que la víctima alcanza la mayoría de edad. A partir de ahí empieza a correr la prescripción. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente una persona, un adolescente de 17 años, abusó o violó a una niña de 3 años. Posiblemente a lo mejor eran familiares y no quisieron denunciar. Esa niña creció durante todo ese tiempo con la sensación de que nunca se le hizo justicia, y resulta que en cuanto cumplió la mayoría de edad, esta niña fue a denunciar. A los 3 años, mi primo me violó. Entonces, no ha prescrito en ese momento el delito, porque así lo señala la ley. La prescripción para los delitos sexuales en materia de adolescentes empieza a correr a partir de que la víctima tiene 18 años de edad. En este caso, el ejemplo que les estoy poniendo, la víctima tenía 3 años. Es decir, 15 años después denunció. El victimario tenía 17, más 15, 32, ¿verdad? 32 años. 32 años. En ese momento, a la persona a los 32 años puede ser juzgada precisamente por la ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Incluso hasta se le puede decretar como medida cautelar el internamiento. ¿Qué es lo que va a suceder? Que posiblemente esta persona va a tener que enfrentar su proceso en un lugar donde haya puros adolescentes. Por supuesto, yo creo que el director del Cerezo, las autoridades de ese establecimiento, no lo van a poner en el mismo lugar donde se encuentran los demás adolescentes. Pero esas son las situaciones que tiene esta ley. Mucha gente piensa que cuando una persona que tiene 17 años comete un delito y está en entrenamiento y ya cumple los 18, mucha gente piensa que son trasladados ya a un cerezo para adultos, cuando esa no es la realidad. La realidad es que su medida cautelar y su sanción de internamiento los van a llevar en un lugar o en un establecimiento para adolescentes. Pero esa es una controversia que se presenta mucho. No, hay más dudas, ¿verdad? Digo, hay alguien más por preguntar, ¿verdad? No sé si quedó claro, Fidel. No, sí, está muy bien. Me interesa tu opinión. Gracias. Gracias. Me gustaría, maestro, si me lo permite, que haya alguien por el chat. No sé si gusta, le comento, me lo mandó en lo privado. Dice, Sí, por una favor. disculpa, no me quedó claro cuál es la dependencia que debe acreditar para certificar, porque algunas barras de abogados están haciendo negocio con ello, colegios, y cuando asisten a pedir informes de ponentes, pues tienen ellos diplomados y varios cursos, pero la especialidad no maestría en la materia. Permíteme. Y dice, etcétera. Entonces eso me hace pensar que cómo es que certifican a uno si los ponentes no están capacitados para ello. A veces saben más los que practicamos al haber participado en audiencias. O sea, si en realidad la certificación tiene que tener una matrícula para decir que está certificado, o simplemente pones a cualquier abogado que te hable del sistema para adolescentes, si no, él no está certificado, ¿tiene esa validez? Bueno, en Guanajuato el circuito obliga a la maestría. Entonces, si
Si hay una maestría, pues por supuesto va a haber una cédula profesional. En el resto del país, pues sí me ha tocado conocer de instituciones que son serias, en que parten diplomados en Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de una manera seria y con mucha probidad, pero también desafortunadamente se presentan casos al contrario de eso, ¿no? Donde hay instituciones que no son quizás muy éticas. Yo creo que ahí es menester señalar que el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes puede tomarse de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el artículo 121 del Código Nacional pues es muy claro. Quizás si el juez advierte que el abogado no está apto para llevar un proceso en materia de adolescentes, posiblemente entonces el juez pueda bajarlo de la defensa. Ok, en el mismo ¿Verdad? sentido, pide el uso de la voz el abogado Oscar Medina Cruz. Por favor, le pido, abogado, que habilite su micrófono para hacer el comentario respecto a eso que acabamos de comentar. Hola, buenas Escuchemos. noches a todos. Buenas noches. Este caso lo tuvimos en Yucatán porque teníamos problemas para buscar certificadores. Se solucionó de la siguiente manera. El artículo 63 de la Ley Nacional establece que dice, dichos órganos deberán contar con el nivel de especialización. Por lo tanto, el Tribunal Superior, su colegio, tiene su propio colegio, creó la especialización en la materia. Para eso se generó un registro válido ante la SEP. Y bueno, yo tuve la oportunidad de tomar el año pasado. Es una especialización de un año. Fuimos la primera generación y de esa manera pudimos, el tribunal pudo ir solventando esta capacitación para abogados. Primero para pues, todo el poder judicial y algunos, yo recuerdo que en esa ocasión, cuanto mucho 2 abogados particulares tomamos esa especialización. Entonces, aquí lo que te piden es la especialidad y esa especialidad nos va a emitir una cédula profesional y con eso acreditaremos ante los juzgados esa especialización, ¿no? Ese era mi comentario. Yo creo que esa es la vía en la que debieran irlo instrumentando los diferentes estados, porque sí nos piden que al menos el nivel sea especialidad. Si hay maestría, pues qué mejor, ¿no? Claro. Nos comenta Laura Hortal que dice, buenas noches, en el mismo sentido, comentarle al ponente que en Chiapas se exige la especialización, lo cual la imparte la Universidad Autónoma de Chiapas. Es el único lugar que lo está autorizado para impartirlo. Y vamos a cederle ahora sí el uso de la voz a Pedro Orozco. Por favor, Pedro Orozco pidió el uso de la voz. Y luego a iPhone A.J, que paró la mano, seguiría después de Pedro Orozco. Pedro, por favor, habilita tu micrófono. Y, perdón, licenciada Laura Hortal, ¿está aquí? ¿Quiere comentar algo? Licenciada Laura. Sí. Por aquí nada más iba a poner mi video, ¿verdad? Hola, buenas noches a todos. Bueno, ya con los amigos de Colima, muchas gracias, muchachos, por ese esfuerzo que ustedes hacen. Señor ponente, muchas gracias. Yo no tengo la especialidad en justicia para adolescentes. He tomado algunos cursos con José Daniel y con algunos ponentes que vienen a Chiapas. Me gusta mucho la materia. Sin embargo, sí tuve un asunto en adolescentes y este sistema integral, como lo es, hace los ajustes necesarios para que la familia que nos contrata a nosotros como abogados particulares podamos intervenir en el proceso. Nuestra fiscalía y nuestro juzgado hacen los ajustes necesarios, tomándonos como la persona de confianza que se platicó al principio. En el inicio de este asunto con este adolescente, que fue hace 3 años,
nos topamos por ahí un poquito con la fiscalía y tuvimos que interponer un amparo y el juez de distrito sí le dijo que tenía que darnos el acceso porque nos dijo que no nos podía dar acceso como abogado particular porque no teníamos la especialidad y no presentábamos cédula profesional que nos las da la UNACH. Yo no la tengo, sin embargo, se están ya haciendo los ajustes necesarios para ese sistema integral de justicia para adolescentes. Buena noche, nada más es una aportación. Muchas gracias. Perfecto. Entonces le pedimos de favor a Pedro Orozco que habilite su micrófono, por favor, Pedro Orozco, para poder hacer la formulación de la pregunta. Te escuchamos, Pedro. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Muchas gracias por todos los conocimientos que comparte con nosotros. Yo también estoy aprendiendo mucho de ustedes, créanmelo. No, al contrario, muchísimas gracias. Muy fructificante su charla. Bueno, aquí nada más, yo tengo un cuestionamiento y también un breve comentario como aportación. En razón de que se ha tocado mucho el tema de la medida de internamiento preventivo y a su vez, en este caso que puede darse obviamente en la sentencia que pudiera ser de efecto condenatorio como medida ya de tratamiento, el internamiento definitivo que se le ha llamado o se le había denominado incluso en las leyes de los estados que en su momento fueron los que rigieron el inicio de este sistema a partir de la reforma del artículo 18 constitucional. Hoy que se tiene ese catálogo del artículo 164 de la Ley de Justicia, de la Ley Nacional, de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, una de las cuestiones que podría ser también una herramienta útil en cuanto a la proporcionalidad para poder defender, obviamente lo vemos como la parte del defensor, para poder defender la pretensión del fiscal de querer solicitar y que se aplicara siempre o que en la mayoría de los casos se aplicase la situación del internamiento preventivo, incluso cuando hablamos de lo que es la aportación de arma de fuego. Ahora, para esto, sabemos que sí hay un catálogo delimitado, está el grupo etario, pero por ejemplo, hablando de los chicos de 16 y 17, si bien es cierto, a lo mejor la pretensión del fiscal sería la persecución de que el juez dictara la medida de internamiento preventivo, sin embargo, sería una herramienta muy útil para los abogados también el que se invocara las reglas de Beijing, por ejemplo, que es un instrumento internacional complementario con las reglas de Tokio, en el sentido de que el artículo 17, si no me equivoco, el punto número 2, establece una condicionante a los estados parte en razón de generar la privación de la libertad del adolescente, incluso atendiendo el principio, como usted mencionaba, de mínima intervención, porque dice que solamente en casos de donde el delito se hubiese cometido con violencia directa para la víctima, o en su caso se tratase de un asunto de reincidencia, es que se le puede privar de la libertad al adolescente, según yo recuerdo. No sé si estoy en lo correcto. Ahí por ese lado. Ahora, también una duda que a mí me genera, por ejemplo, en este caso, es cuando estamos hablando de delitos, por ejemplo, donde participan los adolescentes en conexidad con grupos de delincuencia organizada. El delito como tal no está previsto en el catálogo del artículo 164 de la Ley Nacional. Y que obviamente, atendiendo al principio de interés superior del adolescente, incluso, atendiendo, este sería ya mi cuestionamiento, si incluso el artículo, si no me falla la memoria, 121 de la Ley Nacional, o creo que es el 120 me parece, donde se habla que incluso, pues obviamente la parte conducente del artículo 19 constitucional, pues prohíbe la aplicación para estas personas de lo que es la prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, todo tiene que ser en aplicación de internamiento preventivo de manera justificada. Ahora, si a ese punto llega de hacer una restricción de la norma constitucional por excepción, en el caso de delincuencia organizada, a pesar de la magnitud del impacto que tiene este ilícito, pues no contemplarse en el catálogo podría ser también una forma de luchar en cuanto a la proporcionalidad que luego los fiscales federales
pretenden que se aplique como tal por medio, obviamente ellos pretextan en la medida de seguridad para la sociedad, pero bueno, obviamente que si utilizamos el artículo 17 de las reglas de Beijing, podría ser una herramienta también que resultara útil para este tipo de hipótesis eventual. Claro, claro, y bueno, y sobre todo que si nosotros hacemos un ejercicio de estricto apego a la ley, pues el 164 lo señala que los únicos delitos que pueden tener como medida de internamiento, medida preventiva de internamiento, son los del 164, no nos señala ningunos otros. Y pues también si el mismo artículo 40 y... Estaba leyendo. El de las medidas cautelares, si el Ministerio Público en ningún momento acredita que es suficiente cualquier otra medida cautelar, pues entonces él es el obligado precisamente a motivar perfectamente su petición. No sé si quede claro. Le deshabilité el micrófono porque había un ruido estático, pero si no hay algo que comentar, me gustaría cederle el uso de la voz a Molina de San Luis Potosí, por favor. Molina, Jesús Molina, habilita tu micrófono y ya posteriormente seguiría el señor que que paró la mano de manera directa. Lo escuchamos, Molina. Sí, buenas tardes. Jesús Molina de San Luis Potosí. Perdón, Jesús. Es que en el caso de mi amigo Pedro, yo creo, Pedro, para concluir esa pregunta, mientras nosotros invoquemos cualquier artículo que le vaya a favorecer a nuestro defendido, sea de derecho internacional, sea de derecho nacional, y sobre todo derecho internacional, tú me señalas hace un rato el Tratado de Beijing y el de Tokio sobre medidas alternas a la prisión preventiva, el de Beijing también, y pues sí, por supuesto, si ese le va a beneficiar a nuestro defendido, claro que es aplicable al sistema integral de justicia penal para adolescentes, siempre que nosotros beneficiemos la defensa del adolescente en ese sentido, por supuesto que es aplicable. Sí, ahora sí, perdón, Jesús. Sí, buenas tardes, noches, profesor. Jesús Molina de San Luis Potosí. Mi cuestionamiento es en el tocó el tópico de... Molina, no te escuchamos. Cuando la persona, el adolescente, tiene beneficio económica para el beneficio de su libertad. Y el mismo juez se los va a señalar. El mismo juez les va a señalar, hay jueces, el sistema acusatorio me ha tocado que dice el juez, le voy a señalar como medida cautelar la presentación periódica cada 15 días, cada mes, cada semana, no sé. Presentación periódica. Pero también se va a retirar y tiene 5 días para presentarme la garantía económica de 1,000 pesos. Del adolescente, el juez le dijo, presentación periódica, que vengas a firmar una vez al mes. Y una garantía económica de 1,000 pesos. Pero me hizo correcto. No quise recurrir ese actuar del juez con lo que yo le había dicho a la señora, de que el adolescente estaba en peligro, que al momento de salir en libertad fuera a ser agredido por miembros de la delincuencia organizada. Acá en Colima nos ha tocado la situación de que logra la libertad de una persona de las medidas cautelares, y afuera del Centro de Justicia Penal Federal ejecutaron a una persona. Salí
saliendo del Centro de Justicia Penal Federal, ejecutaron a una persona. Entonces, cuando el juez comenta, no, vas a venir a firmar cada mes, pero no vas a lograr tu libertad hasta que me traigas esa garantía económica. Insisto, creo, no comulgaba con el criterio del juez, pero sinceramente era empático con esa medida por seguridad del adolescente. ¿Por qué? Insisto, es muy fácil rastrear una audiencia inicial. La madre en ese momento no llevaba el dinero, tenía que regresar a su casa, conseguir los 1,000 pesos y después llevarlos. Ahí sí iba a resultar complicado que la delincuencia supiera cuándo iba la madre a presentar ese dinero, lo que le iba a generar hasta cierto punto a este adolescente cierta seguridad en su física, hasta su vida. Justamente por eso fuimos empáticos con ese actor del juez en ese sentido. Maestro, en el punto objetivo, que en este caso no corría ningún riesgo su vida y que el juez impusiera esa obligatoriedad de aportar la cantidad económica, y la familia en ese momento la cuenta con esa garantía, ¿es válido que dentro de la audiencia la exhibamos, o pudiera correr el riesgo de que el juez diga que tendría que ser mediante una exhibición Claro, en ese momento la pudo haber exhibido y haber logrado su libertad, que de entrada, yo insisto, o sea, yo nunca había visto que un juez nos dijera, es que no sales hasta que me traigas la garantía económica. Lo normal, ¿por qué? Porque no se le estaba decretando ninguna medida de internamiento. Por cuestión de seguridad del adolescente, fui empático con esa medida, pero eso no quiere decir que estuviese yo de acuerdo. Hubo empatía por la seguridad del adolescente, pero bueno, en otros casos me ha tocado ver eso. Voy a fijar como medida cautelar, en primer lugar, la presentación periódica. En segundo lugar, una garantía económica, y tiene 5 días para presentarla. Se va la persona y a los 5 días regresa a exhibir esa garantía económica. ¿Está claro, Jesús? Muy bien. Sí, maestro, muchas gracias y le mando un fuerte abrazo. Sí, igualmente, otro de regreso. Gracias. Ok, le vamos a ceder el uso de la voz aquí. Voy a iPhone A.J. Le voy a habilitar el micrófono, ya está habilitado. Te escuchamos, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, estimado maestro. La pregunta solamente es muy sencilla. Desgraciadamente, bueno, alcé la mano, pero obviamente hubieron personas antes que su servidor. Aquí solamente la pregunta es, la fiscalía hay una fiscalía especializada para efecto del tratamiento del adolescente, o en su defecto conoce la delegación de la entidad federativa respectiva. Y asimismo, me parecería interesante si nos pudiera usted compartir en relación al amparo indirecto que hizo referencia, si ese amparo indirecto, el acto reclamado fue única y exclusivamente por la falta de especialidad respecto de lo que usted consideró el fiscal de la Federación, o en su defecto por cuanto hace a algún otro acto reclamado. Únicamente se presentó el amparo señalando como acto reclamado que el Ministerio Público no contaba con la especialidad. Al momento en que el Ministerio Público se le requiere, al momento del informe con justificación, pues sí, lo aceptó, se concedió el amparo, pero bueno, en el amparo se dejaron a salvo los derechos de la fiscalía. Pero por el momento pues, se concedió el amparo, por la falta de especialidad por el Ministerio Público. Perfecto. Entonces, la primera pregunta en relación a
si conoce efectivamente una fiscalía especializada o en su defecto la delegación respectiva a nivel federal, y obviamente ustedes como defensores públicos federal, ¿qué tanta injerencia tienen en relación a estar en las delegaciones o en su defecto adscritos? Aquí en el estado de Colima solamente hay una agencia de la delegación de la Fiscalía General de la República especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es decir, todo lo que se da en el estado de Colima lo llevan a la delegación de la Fiscalía General de la República, y en el estado, aquí en el estado de Colima únicamente vemos 2 defensores públicos con la especialidad, y por supuesto habilitados por el Instituto Federal de Defensoría Pública. Entonces, pero bueno, también afortunadamente pues no hay mucho trabajo, ¿verdad? ¿Para qué mentir, verdad? Que somos figuras de trabajo en cuestión de adolescentes. Sí tenemos trabajo en cuestión de adultos, pero en cuestión de adolescentes la verdad tenemos poco trabajo, no es mucho. Pero solamente hay una agencia especializada por lo que es a la Fiscalía General de la República. Para ser sincero, desconozco en la Procuraduría o la Fiscalía General del Estado cuántas agencias del Ministerio Público especializadas en adolescentes hay. Perfecto. Muchísimas gracias. No hay de qué. Ok, le pedimos de favor a Eric Sánchez Medina, pide el uso de la voz para formular una pregunta. Habilite usted, por favor, Eric, su micrófono para formular la pregunta. Te escuchamos, Eric. Bueno, Eric. Eric Sánchez Medina, a la una. Bueno, pues al parecer no pudo activar su micrófono. En este momento doy uso de la voz para si alguien quiere activar su micrófono y hacer una pregunta, nomás hacerlo de la manera organizada. Aquí Pedro Orozco paró la mano. A ver, Pedro Orozco, te escuchamos, por favor. Muchas gracias. Bueno, nueva cuenta. Aquí me surge igualmente, bueno, por la experiencia que de repente no ha sido mucha, obviamente, que he tenido en este sistema. Me formé en la universidad como pasante en uno de los juzgados acá. Yo soy de Pachuca, Hidalgo. Entonces, bueno, he tenido algunas vagas experiencias. No ha sido muchísimos asuntos, pero me ha generado últimamente, cuando me ha tocado participar más como coadyuvante del Ministerio Público, en algunos casos donde me ha generado una incertidumbre, maestro, en cuanto al poder que tiene a veces la herramienta de hacer ponderación entre lo que son el principio de interés superior del adolescente y a veces incluso el principio que obra para el enfoque diferencial y especializado de las víctimas, máxime como la Ley General de Víctimas establece el capitulado de las víctimas menores de edad, pero derivado de delitos sexuales. Y en otro caso, el hacer la ponderación de un balance entre lo que es este mismo principio de interés superior del adolescente y, por ejemplo, la regla rígida que ahora ha estado manejándose desde lo que fue el criterio de la Suprema Corte en cuanto al principio de continuidad, en cuanto a las cargas procesales para las partes. Porque, bueno, comento estas dos situaciones. Mi inquietud genera aquí esto porque en algún momento hubo un asunto en donde colaboraba yo con el fiscal como coadyuvante, repito, y bueno, por ahí al defensor, que era un defensor particular, se le pasó que en la etapa intermedia, pues ofertó obviamente sus medios de prueba para la audiencia de juicio. Algunas se le admitieron, otras se le excluyeron, pero eso sí, se le va el aportar, obviamente como una estrategia de previsión, se le va el aportar de ofrecer los medios de prueba que en su momento, prever que si hubiese sido condenado, bueno, pues para posteriormente lo que es la audiencia de individualización de la medida, pues obviamente contar con esos medios probatorios ya ofrecidos y debidamente admitidos para poder debatir en la situación de la imposición de la medida. Aquí, en el momento, pues en esa audiencia intermedia, aplicando la regla del 408 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues lo quiso hacer hasta en el momento en que ya se tenía la fecha de citación para esa audiencia.
lógicamente, pues colaboramos en el sentido es de que pues, la Fiscalía se opusiera contra la pretensión del defensor particular, invocando algunos argumentos, pero principalmente haciendo ponderación de que de acuerdo al criterio, que por ahí es tesis aislada todavía, pero que es del principio de continuidad que ha manifestado la primera sala de la Suprema Corte, decíamos, bueno, y en razón de que por ahí hay una contradicción de tesis que habla no del principio de interés superior, pero sí del principio pro persona, y establece que pues para la Suprema Corte pues lo que es las reglas procesales no deben de ser alteradas por las partes ni por la autoridad judicial en razón de querer hacer una ponderación de interpretación conforme. Entonces tampoco buscando un beneficio de protección amplia cuando se establecen ciertas reglas de carácter procesal que ya van rígidas para cada etapa en su funcionamiento. Entonces, en ese primer caso, bueno, yo recuerdo que se hace la argumentación una vez que le dan vista a la Fiscalía y en este caso, bueno, hacemos un aporte en coadyuvancia y efectivamente haciendo la ponderación se ingresó el escrito de la contestación a la vista y en este caso el juez de control, el juez de enjuiciamiento obviamente determinó que no tenía sustento la petición de la defensa, dado que ya era una situación extemporánea. Entonces, lo que yo observé ahí fue un balance en cuanto a lo que es el poder que tiene el principio de interés superior del adolescente, pero aquí también la ponderación contra lo que es el principio de continuidad a base de lo que ha sido el criterio de la Suprema Corte. Esa sería, bueno, la primera duda. ¿Usted qué opina respecto a ese ejercicio? Bueno, siempre en materia penal la prueba ha sido libre, únicamente tiene dos limitantes. La primera de ellas es que la prueba haya sido obtenida de manera lícita y la segunda que sea ofrecida tal y como lo señala la ley o dentro de los términos que lo señala la ley. Si el defensor no la ofreció dentro del término señalado, pues por supuesto fue un error de la defensa que ya no puede ser subsanado. ¿Cuál es el otro, perdón? Sí, bueno, ahí bueno, esa precisamente era la cuestión, porque él de lo que quería sujetarse mucho era del criterio de, digamos, de años más atrás que emitió la Corte, en donde decía que la suplencia de la queja era de manera amplísima, dado que, pues, obviamente aquí en esta ley nacional impera precisamente ese principio de suplencia de la queja. Y la única excepción para la presentación extemporánea de la prueba es cuando es una prueba, ¿cómo le dicen? Prueba nueva o prueba superveniente, una prueba nueva. Sí, entonces, si el defensor no acredita que es una prueba nueva, que es una prueba superveniente, pues entonces yo no comulgo con el criterio del tribunal en el sentido de que no era procedente haberle aceptado esa prueba. Ok. Y bueno, y usted, bueno, sí me resuelve la duda ahí. Y en el otro cuestionamiento, lo que había comentado del principio de interés superior frente al principio de enfoque diferencial y especializado. Usted en su experiencia, ¿qué opina relativo a que a veces chocan y hay una necesidad de balance y de ponderación entre uno y otro de estos principios? Yo creo que ahí es un problema de argumentación. Es muy casuístico. O sea, yo creo que ahí precisamente el juez debe de ponderar qué derecho es el que va a verse afectado más, ¿no? Si en un momento dado está el derecho de la víctima, por otro lado está el derecho del adolescente. Bueno, también es menester recordar que si la víctima también es adolescente, pues por supuesto que también le beneficia ese interés superior del adolescente. O sea, no es exclusivo para las personas que hayan cometido o personas que estén en conflicto con la ley penal, sino también es para la persona a lo mejor que ese principio también le favorece a la persona que haya resultado sujeto pasivo en esa conducta.
sea, es cuestión de ponderación, cuestión de argumentación, y bueno, en un momento dado el juez decidirá. Es muy casuístico, yo creo que es muy casuístico. Muy casuístico. Le agradezco mucho, maestro, sí, me deja satisfecho. Ok. Muchas gracias. Vamos a Gracias. cederle el uso de la voz a la licenciada Huerta, que había habilitado su micrófono. Le pido por favor si lo vuelve a habilitar para hacer la pregunta que tenía pendiente. ¿O alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Habilite su micrófono, por favor, y hacerlo nomás de la manera organizada. Creo que ya serían todo. Bueno, pues de nuestra parte, maestro, aquí está Eric Sánchez. Por favor, Eric, ¿puedes habilitar tu micrófono? Aquí está. Para hacer la pregunta que tenías pendiente. Sí. Te escuchamos. Sí. Nada más un saludo, un gran saludo desde Colima. Soy el licenciado Eric Sánchez. En materia de menores, por su experiencia, maestro, ¿le ha tocado algún caso en el que el Ministerio Público no haya acreditado la edad del adolescente? Y otra cosa también, otra pregunta. En el caso, hay por ahí una tesis de jurisprudencia, la 40-2014, que habla de que el juez tiene obligación de ordenar de oficio medios de prueba para acreditar la edad del menor. En el caso de que el juez de oficio ordene medios de prueba para acreditar la edad del menor, del adolescente, perdón, ¿será factible la prueba pericial para acreditar la edad médica? ¿O cuál es la idónea, según su criterio, para que se pueda acreditar la minoría de edad? La pregunta va encaminada en el sentido de que puede ser que el adolescente parezca de 16. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Físicamente envejecemos diferente. Y para efectos de que no se haya acreditado su edad, poder a través de una pericial, poder determinar su edad y sobre eso exigir algún beneficio para nuestro cliente. Sería todo, maestro. Gracias. 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 De entrada, el adolescente cuenta con la presunción de adolescencia. En segundo lugar, bueno, vamos ya con mecanismos tecnológicos ya bastante avanzados, ¿no, Eric? Si un adolescente llega y dice, bueno, me llamo Carlos Alberto Guevara Hernández, nació el 21 de marzo de 1966, en la Ciudad de México, entonces a lo mejor ellos ya podrían meterse a lo que es la CURP, buscar a las personas por la CURP. Es lo primero que veo que la policía hace, buscar a la persona por medio del CURP. Ya le preguntan, bueno, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Dónde naciste? Dame tu fecha de nacimiento, y lo buscan por medio del CURP, o de la CURP, de clave única del registro poblacional. De la misma forma, también eso sucede que todos los adolescentes, el Ministerio Público solicita como acto de investigación la edad clínica probable por medio de un perito médico. El perito médico, en todos los adolescentes que me ha tocado defender, que también no son muchos, no voy a presumir que tengo una experiencia vasta, no es cierto, no es así. No es mucha, apenas estamos en el camino, apenas estamos haciendo camino. Pero los que me ha tocado que el médico revisa, aquí en Colima el médico hace el examen delante del defensor a efecto de que nosotros estemos presentes y seamos testigos de que el menor no fue víctima de algún abuso. Entonces el médico le revisa los molares, le revisa los genitales. Yo no sé qué les revise, no soy especialista en medicina, y ya el médico ya determina el médico si conforme a ese tipo de estudios, pues si la persona es adolescente o no es adolescente. ¿Qué es lo que sucede en caso de que llegue una persona del sexo femenino adolescente? Pues el médico que lo revisa es una persona de su mismo sexo. Bueno, tanto en adolescentes como en mujeres como en hombres,
cuando les hacen la revisión en su economía corporal, yo no me encuentro presente. Yo opto por salirme, por salvaguardar la intimidad del adolescente. Pero bueno, el médico, tengo entendido, también lo revisa médicamente, economía corporal, digo, su dentadura, sus órganos genitales. No sé si alguna otra parte del cuerpo también es indicativo para ver si la persona es adolescente. Pero de entrada te comento, Eric, ellos les beneficia la presunción de adolescencia. Aparte, mecanismos tecnológicos y la revisión médica que hace el perito. Ok, maestro. Ya para terminar la última pregunta que tenemos, le voy a habilitar el micrófono a la licenciada Laura Hortal para que formule la última pregunta de esta ponencia. Licenciada Laura, la escuchamos. Hola, pero no tengo pregunta, ¿eh? No ok. he iniciado. Adelante. Gracias, te agradezco, pero no he iniciado, no levanté la manita. Gracias. Ok. Bueno, pues sin otro cuestionamiento o alguien más que quiera hacer el uso de la voz, maestro, agradecerle su infinita experiencia que nos acaba de compartir en materia de adolescentes. La verdad, para nosotros, el Colegio de Juristas, nos honramos que abogados como usted participen en este proceso de compartir conocimiento, no enfermedades. Y en lo sucesivo le haremos llegar pasando la declaratoria de emergencia, el reconocimiento respectivo y haremos un evento protocolario en el municipio de Colima, igual para que nos pueda acompañar. Y comentarle, no sé si quiere algo más comentar, maestro. Bueno, no terminé mis diapositivas, sé que el tiempo es corto, es un tema muy interesante, es un tema nuevo. Y les decía de un principio, ¿verdad? Hablar de sistema integral de justicia para adolescentes, no nos bastan 2 horas. Nos bastaría mucho tiempo y pues es un curso completo. Perfecto. Y le agradecemos y me gustaría compartir con todos los que nos están sintonizando por medio de la plataforma Zoom, de manera sencilla, el calendario que tenemos para nuestras siguientes actividades. Vamos a tener lo que viene siendo el día miércoles. Vamos a tener la presencia de nuestro amigo Simitrio Ruiz Martínez con la actuación del defensor en la etapa intermedia. También el día viernes de esta semana tenemos el presupuesto, controla y mejora tus finanzas en tiempos de crisis, a cargo del maestro en finanzas Uri Cosby de la Cruz Vallejo, director general del Grupo Financega. Y el lunes de la siguiente semana, las bases científicas de la prueba pericial, a cargo del maestro Daniel de la Barrera Escamilla. Y el día miércoles tenemos al doctor Loreto Romero Rojas, que se encuentra aquí presente, abogado postulante del nuevo sistema de justicia penal en Tlaxcala, con argumentación jurídica. Y el día viernes 1 de mayo tenemos a cargo del doctor Héctor Darío Ramírez Medina, director jurídico del Grupo Gudiño Ochoa, aquí en Colima, la suspensión laboral y los acuerdos del Ejecutivo que hacer como abogado en tiempos de contingencia. Comentarles, amigos, que a las personas que logren 10 asistencias en nuestras conferencias virtuales, se les estará entregando un reconocimiento de participación, para lo cual les pedimos que antes de que se retiren pongan su nombre en la área de chat, ya que por ahí se estaría haciendo la lista de asistencia, así como también mandar sus datos generales, que es el nombre, el estado que nos acompañan y su número de WhatsApp al correo de colegiodejuristasdecolima@gmail.com, que lo pueden encontrar en toda la publicidad. Igual nos ponemos a sus órdenes a través de WhatsApp, que es el 312-1200-900, y nos pueden encontrar en el canal de YouTube Colegio de Juristas de Colima, AC, en el cual estaremos subiendo el día de mañana la transmisión de esta ponencia que nos acaba de hacer el favor el maestro Carlos de otorgar sin costo alguno. La verdad, maestro, muy agradecidos el Colegio de Juristas. De parte de todos ellos les tendemos un fuerte abrazo.
y exhortar a todos nuestros compañeros que formemos parte de esta conciencia, que el objetivo de quedarnos en casa no es no enfermarnos, sino que no nos enfermemos todos al mismo tiempo. Pues de nuestra parte ha sido todo. Que tengan una excelente noche y nos vemos el siguiente miércoles con la conferencia a cargo del maestro Simitrio. Que tengan una excelente noche.